Bueno, le damos gracias a parte de la familia Izquierdo y el otro apellido, no sé de cuál es el de la otra niña. ¿Martínez? Martínez, ok, la familia Izquierdo Martínez. El hermano Mora trató de acomodarla, pero no nos pegó no nos pegó, casi le da. Estamos felices en esta mañana de poder estar en la casa de nuestro Dios. Si usted vino desde temprano, usted ha visto, si usted vio el boletín desde ayer, usted ve que la temática de todo el día va enfocada hacia un aspecto. ¿Ya se dieron cuenta de cuál? El perdón, muy bien. Porque la historia de los niños, ¿de qué se basaba? Del perdón. Algunos de los cantos que cantamos, ¿de qué hacían referencia? ¿Cuál era el canto que hacía referencia al perdón? A ver si cantamos con el corazón. ¿Y los de los dos últimos? Qué bueno es Dios. En esta mañana estamos contentos de poder abrir la Biblia y a través de la Biblia encontrar lecciones objetivas para nuestra vida diaria. ¿Cuánto leemos nuestra Biblia? ¿Cuánto? Cuando leemos nuestra Biblia, la leemos con un propósito. Uno de los propósitos por los cuales leemos es reconocer quién es nuestro Dios y el objetivo por el cual estamos en este lugar. En la mañana el doctor Carrillo hizo mención a un sign que hay en la entrada de la Universidad de Cambridge. Y ese sign dice que entre más estudio, ¿qué? ¿Qué decía, doctor? ¿Cómo dice el sign? Entre más estudio, más se me olvida. Y entre más se me olvida, más tonto me vuelvo. Y entre más tonto me vuelvo, y si estudiar me vuelve tonto, ¿para qué estudio? Ese es el sign que hay en una de las universidades más famosas de Inglaterra, allí en Cambridge. Pero la escritura nos dice: escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis que la vida eterna. Estudiar las escrituras nos hace sabios, nos hace conocer. Y en esta mañana estamos estudiando, o vamos a por lo menos sacar un par de lecciones objetivas a través de unas historias que hay plasmadas en las escrituras acerca del resultado de la justificación. Teológicamente, justificación. Cuando damos los estudios bíblicos, ¿a qué se refiere? ¿Justificación es qué? Este fue justificado. ¿Este fue qué? Perdonado. Y para no usar la palabra justificación, es un término teológico que usan las escrituras, vamos a usar palabra perdón. Resultados del perdón. ¿Qué resultados obtenemos nosotros al ser perdonados? Yo pregunto en esta mañana, ¿hay alguna recomendación en las escrituras que nos invitan a acercarnos a Dios para ser perdonados? ¿Cuál? ¿Hay alguna referencia que usted recuerde dentro de las escrituras que le invita a acercarse al Señor para ser perdonado? Venid a mí. Si tus pecados fueren ¿qué? Como la nieve, serán emblanquecidos. ¿Y si fueren qué? En el Nuevo Testamento, ¿hay alguna referencia que nos invita a buscar al Señor para ser perdonados? Que use la palabra perdón. El que se acerca a Dios, dice una parte, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En el Padre Nuestro, ¿hay alguna referencia? Perdona nuestras ofensas.
Pregunto, ¿necesitamos ser perdonados? ¿Cuál es la sensación que usted siente cuando alguien te pide perdón? Ahora hago una pregunta para entrar más en familia. ¿Cuántos en esta mañana, en esta ciudad, vivimos con nuestro padre y nuestra madre? Una familia, un núcleo familiar, padre y madre. Alce la mano para poder hacer la pregunta. Tenemos nuestro padre y madre. Dentro de la familia existen algunos roces y algunas situaciones que llega un momento en los cuales hay que ¿qué? Arreglar. Y hay que pedir perdón. Tanto el ofendido como el ¿qué? El ofensor tienen que ponerse face to face y hablar de lo que sucedió. La pregunta que yo hago, ¿es fácil? ¿Es fácil pedir perdón? ¿Alguien dice que es mejor que pedir qué? Permiso que pedir perdón. Pero hay situaciones en las cuales usted las tiene que enfrentar. Usted no se puede, lo agarraron en la esquina y usted lo único que tiene que hacer es o pone los guantes arriba o te van a dar todo lo que trae. Y tiene que venir allí. Y llega un momento en que usted lo único que tiene que hacer es bajar la guardia y decir, sí, cometí el error. ¿Reconoció? ¿Ahí quedó todo? No. Tiene que decir la palabra que no nos gusta y que es difícil. ¿Cuál es? Perdona. ¿Y de ahí para arriba? ¿Ahí queda todo? ¿Qué resultado viene seguido? Hay una historia en las Sagradas Escrituras. Vamos a ir allí. Vamos a leerla para poderla encuadrar con lo que vamos a decir. Mateo. No, vamos a leer primero el Antiguo Testamento para hacerlo correcto. Vamos al Antiguo Testamento y luego terminamos en el Nuevo Testamento. Vamos a leer en el libro más famoso y la historia más famosa que ustedes conocen. Y vamos a hablar allí. El Salmo 51:10, la lectura bíblica. ¿Qué dice el Salmo 51:10? Ese es el resultado de ser perdonado. ¿Cuáles son las palabras ahora? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué le había pasado a David? Bueno, David una vez de curioso, por eso es que a veces el abuso de autoridad es problemático. Hizo abuso de autoridad. Tenía un capitán que se llamaba ¿cómo? Urías. Urías tenía una esposa muy bonita. Cosa que no es malo tener una esposa bonita, ¿verdad? Es una esposa bonita. Abraham se metió en problemas, ¿por qué? Porque tenía una esposa bonita. Bueno, Urías se metió en problemas también porque tenía una esposa bonita. Pero usted del otro lado, usted es el rey. Usted abusó. Le quitó la esposa, su general. Y ustedes conocen la tragedia que hubo. Después de que vino la tragedia y trató de ocultar, un día el Señor envió al profeta. ¿Ustedes se acuerdan cómo llama el profeta? Natán.
Aquí tenemos un profeta, ¿cómo se llama? Tenemos uno, Nathan está ahí atrás, Natán, el profeta. Y vino el profeta y le empezó a contar una historia a David. Y le empezó a contar la historia y David comenzó a sentirse enojado. Estaba enojadísimo de lo que había pasado. ¿Cómo es posible que ese vecino que tenía tantos corderos, tantas ovejas, y vinieron sus amigos a hacer una fiesta y tuvo que agarrarle el corderito, la mascota que aquel vecino cuidaba, amaba y consentía, y vino e hizo un festín con su corderito? ¿Y cuál fue la respuesta de Natán? Al final de la historia dijo: ese eres tú. E inmediatamente David demudó su rostro. Había pronunciado juicio contra sí mismo. Debía morir. Y no sabía qué hacer. Porque es que cuando te agarran con las manos en la masa, ¿qué excusa puedes sacar? Y entre más excusas usted trate de presentar, más se mete dentro de la masa, más se mete dentro del barro. Cuando usted lee la historia de Job, y mire que la Biblia señala a Job como un hombre ¿qué? Justo, recto, temeroso de Dios, ¿y qué dice? Apartado del mal. ¿Cuántas cualidades por lo menos menciona el versículo? 4 cualidades. Y un día cuando Job estaba sentado allí en el cenicero, comenzó a quejarse. Y cuando usted lee el capítulo 4 de Job, usted se da cuenta que entre más Job se empieza a quejar, las llagas se le empiezan a hacer más grandes. Hay un culpable siempre. Y a quien al final en su discurso pensado dijo, bueno, entre más se defendía Job, más se podría. Y más se enfermaba. Cuando David se encuentra en una encrucijada y encuentra que solamente él merece la muerte, comienza a escribir el Salmo 51. Y por eso fue el versículo que leímos. Al final la oración, ¿qué fue lo que dijo? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Es que ese es el resultado del perdón, de saber que Dios te ha perdonado. Otro versículo ahí más dice, purifícame ¿con qué? Con hisopo. ¿Qué es un hisopo? Es una brocha rústica que se usa del maguey para pintar las casas con cal. Se usaban en el tiempo antiguo para evitar que las plagas entraran a su casa. Una forma, se hacía de ceniza y lejía, pintaban la casa. Por eso a veces cuando usted va al rancho y usted encuentra que la casa está pintada y se acerca y usted encuentra que todo el pantalón está manchado de blanco, es porque lo pintaron de cal. No era pintura, era de cal. Y el hisopo se usaba para pintar las casas y a la vez servía para, sirviera de antirrepelente, pues para la cantidad de animales que iban alrededor. Y decía, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré ¿qué? Más blanco que la nieve. La pregunta, hermano, es que cuando usted se acerca al Señor y reconoce que usted es un pecador, lo único que tiene que decir, Señor, purifícame, lávame, límpiame, para no seguir cometiendo ese tipo de errores. Y es bien difícil. Qué duro fue para un rey de Israel exponerse a un problema de esa magnitud. Y alguien dijo que todo mundo se puede equivocar menos el líder. ¿Quién era David? El rey.
Y si el líder se equivoca, ¿qué será del pueblo? No hay credibilidad. Pero en lo profundo del corazón, allí cuando él se acercó y habló con Dios, pudo expresar esas palabras: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Cuando el Señor Jesús vino a esta tierra, Él trataba, ¿cuántas personas seleccionó para que fuera su equipo de trabajo? 12. Seleccionó 12 personas y una de las cosas que Él trató de enseñarles era el perdón. Y un día había una conversación allí entre los discípulos y le mencionó: ¿cuántas veces yo debo perdonar a mi hermano? La tradición judía decía: si usted perdona 3 veces a tu hermano, usted es un buen judío, usted es una persona correcta. Cuando el Señor Jesús le hizo la pregunta y Pedro respondió, dijo: Señor, hasta 7. Él quiso decir, bueno, los judíos, la tradición dice hasta 3, pero yo digo hasta 7, 3, 6 y una más. ¿Y el Señor qué le dijo? Hasta 70 veces 7. ¿Qué le quiso decir con esa expresión? Que el perdón de Dios es ilimitado, que no tiene frontera, que no importa lo que tú hagas, el Señor te perdona. Siempre el Señor te perdona. Yo sé que a veces habemos algunos hermanos que estamos preocupados por los defectos de los demás. Y traemos el librito en la mano para poder decirle a los líderes de la iglesia cómo es que se opera. Pero yo pregunto en esta mañana, cuando el Señor dice que el amor de Dios es ilimitado, ¿de qué está hablando? Ustedes se acuerdan de un versículo en Mateo 18, vamos a ver si lo vemos allí. (18, 21 al 22). Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Él mismo hace la aseveración y después hace la pregunta. Y sigue el 22. Y Jesús le dijo: no te digo hasta 7, aún hasta 70 veces 7. Y mire, vamos a leer el 23 en adelante. Mire lo que el Señor, todo lo que Él dice, Él lo ilustra para que usted y yo lo entendamos. 23. Mire lo que comienza a decir allí, comienza a contar una historia. Porque el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. 24. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. ¿Alguien entiende ese versículo? Cuando el Señor dice que debía y se le ordenó que vendiera, ¿qué? ¿Qué tuvo que vender? Hasta su familia. ¿Ustedes se acuerdan de una ley que había en el pueblo de Israel que se llamaba el jubileo? ¿Después de cuántos años? Después de 50 años. Cuando usted debía todo y en el año 50 sus deudas eran mayores a lo que usted tenía, a usted se le perdonaba y comenzaba de cero.
Pero a este hombre parece que todavía no le iba al jubileo. Le ordenaron mandar ¿qué? A vender todo. Y es que cuando usted debía, usted tenía que vender hijos y pasaban a ser esclavos de la persona que usted le debía. La ley era tremenda. Hoy en día usted se va en bancarrota y ¿qué? Y arregla el asunto. Pero ahí no, ahí tenía que llevar los hijos y la esposa. Y a este, como no pudo pagar, ordenó el Señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. ¿Cuántos de ustedes no han pedido prórrogas cuando deben algún bill? ¿Es malo pedir prórroga? ¿Es malo hablar con la verdad cuando usted dice que no tiene? ¿O qué es más complicado, esconderse? ¿Es difícil hablar con la verdad cuando usted debe algo y usted no quiere hacerlo? ¿Y usted da la vuelta? ¿Pero qué cuando usted toma el teléfono y llama a la persona y le dice: mire, ¿sabe qué? No te puedo pagar, pero ¿sabe qué? Espérame hasta el otro mes. Posiblemente el Señor me va a bendecir este mes. Y no solamente te voy a pagar lo que te debo, sino que te voy a adelantar un poco más. Pero ¿qué hacemos la mayoría? Sabe que muchas historias conocemos en este mundo así. La persona que debe termina siendo enemigo del que le hizo el favor. Pero este suplicaba: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Le estaba diciendo que no le iba a pagar? No, le dijo que le iba a pagar y todo. El 27, ¿qué dice? El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y ¿qué? Oh, le perdonó. Pero es que cuando viene una cara así, viene a pedir perdón y viene a pedir súplica, ¿qué hace? El corazón se ablanda. Y usted se pone en los zapatos de lo otro, porque es que eso es lo más interesante. Eso es lo bonito del cristianismo. Usted tiene que ponerse en los zapatos de la otra persona y saber cuál es su necesidad para poderlo entender. Y entonces usted dice: sí, le perdono. Sí, le hago la prórroga. Te voy a perdonar. Y no diga como dice alguien: sí, le perdono, pero no olvido. No, 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 le perdona. 28. Pero saliendo aquel siervo, aquel que había sido ¿qué? Perdonado, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciéndole de él del cuello, le ahogaba diciendo: págame lo que me debe. La historia completamente opuesta a lo que él recibió de la persona a cual le debía. 29. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Este hombre hizo lo mismo que él hizo con la otra persona. ¿Qué hizo? El otro también se arrodilló y le dijo: ten, perdóname. Y el otro le perdonó. Y este está haciendo lo mismo. Su consiervo se postró a sus pies y le rogó diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Sabe qué? El hijo mío se fue a estudiar al colegio, tuve un gasto extra, hubo que pagarle dormitorio, tuve que darle para la comida, es más, tuve que completarle para pagar el carro. Dame un poco de tiempo que yo ¿qué? Dame paciencia, yo te lo voy a pagar. En mi corazón no tengo intenciones de quedarme con lo que es tuyo. Dame un poco de tiempo y yo te lo pago. Y tal vez tú no lo necesitas. Pero la persona viene con ¿qué? Con seriedad y viene diciéndolo, expresándole una necesidad. ¿Y qué hace? ¿Se lo puede perdonar? 30. Mas él no quiso. Sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Oiga, totalmente opuesto a lo que recibió. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando en la universidad y llegaba el día de pagar la renta.
y le rentaba un cuarto a una viejita viuda. Era dueña de su casa, una casa de 3 pisos. Vivía de su renta. Era el único ingreso que ella tenía. Y cada primero de mes, nosotros vivíamos arriba en el gallinero, en el 3er piso. Ella subía y comenzaba a echar su historia. Y nosotros dejábamos que ella echara su historia porque sabíamos que ella venía a cobrar su renta. Y ella lo necesitaba. Y siempre dentro de todos hay un muchacho que es travieso, ¿no? Se le quería esconder. Y hacía un montón de piruetas. Pero al final, la abuelita bajaba con su dinero de su renta. Eso no era todo. En el primer piso, ella tenía rentado a la iglesia adventista. Tenía rentado, era un pasillo grande, era la iglesia adventista tenía allí. Ella vivía en el segundo y los estudiantes, nosotros nos rentaban en el tercero. El miércoles, caía un lunes o lo que sea, el miércoles que es asunto de testimonios, la viejita era la primera que se paraba allá frente. Decía, yo quiero dar testimonio. Y como pues era micrófono y se escucha, pues imagine micrófono y uno está ahí en el 3er piso y uno escuchaba la vocecita, una vocecita de una viejita chillona y daba gracias y decía, yo le quiero dar gracias en esta noche porque el Señor pudo bendecir a los estudiantes y me pagaron la renta. Esa era todo, ese era su agradecimiento, él estaba feliz. Y después decía, y no saben cuánto yo oro por ellos para que el Señor los bendiga durante este mes, para que el próximo mes me puedan pagar mi renta. Ella vivía de eso, dependía de eso. Mas el que no quiso, él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagara la deuda. 31. Esto no acaba aquí. Viendo sus consiervos o los amigos de aquel siervo que debía lo que pasaba, se entristecieron mucho. ¿Quién se goza en la injusticia? Y si es de su mano, usted va y hace lo que sea. Se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Y tal vez le aumentaron un poquito más, porque cuando usted va en la injusticia, usted tiene que ir y acomodar un poquito más para que la otra persona le ponga interés en el asunto. 33. 32, perdón. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. 33. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Qué duro. ¿Cuánto le pagó el siervo? Todo de lo que te lo perdoné. Vamos al 32. Regresemos al 32, lo que dice el versículo. Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. La palabra todo, ¿qué significa? Todo es todo. Ni siquiera ahora tenía la preocupación de que algo iba a deber. Toda la deuda se la perdonó. Y él no pudo hacer acto de misericordia con el otro que le debía solamente 100 denarios. Sigue diciendo el 30 y vamos al 34 ahora. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Qué triste es no tratar a otro. ¿No es la regla de oro? ¿Cómo dice la regla de oro? Debemos tratar a los demás, ¿qué? Como queremos que nos traten a nosotros. Ahora este hombre entró en un problema. Abusó de la autoridad de su consiervo, lo maltrató, pero no quedó impune.
El maestro vino y lo metió a la cárcel por la injusticia que cometió. Dijimos al principio que el amor de Dios es ¿qué? Es ilimitado. ¿El perdón es qué? Ilimitado. ¿Cuántas veces el Señor me perdona? Todo. Leí una historia esta semana. Dos familias vivían en una misma cuadra. Una familia tenía un Mercedes-Benz nuevecito y una familia tenía un Volkswagen, un bochito viejito, todo esperolado. Eran de la misma compañía. Pero el señor que tenía el carro nuevo lo tenía parado ahí al lado de su casa. El hijo del dueño del bochito estaba aprendiendo a manejar y de pronto cuando él estaba ahí al frente escuchó un ruido. ¡Chac! Vino y le golpeó el carro a su vecino. Y vino el papá del muchacho y vino el muchacho a pedirle disculpas por lo que había hecho. Mira, perdóneme, mi hijo me está aprendiendo a manejar y todo. Está bien. Él siguió leyendo el periódico. Y de pronto escuchó otro ruido. ¡Paz! Le pegó por el otro lado. Ahora viene el papá más avergonzado todavía a pedir perdón por lo que su hijo estaba haciendo, que estaba aprendiendo a manejar. Y el Señor le dijo, está bien, te perdono, con cuidado. La esposa le está sirviendo el desayuno y está ahí en la mesa y de pronto escucha otro ruido. ¡Pah! Otra vez, el muchacho ahora le había pegado de frente. Y otra vez el Señor a pedirle disculpas al vecino por lo que estaba haciendo. 7 veces le pegó ese día el muchacho al carro. Y 7 veces el Señor fue a pedir disculpas por su hijo. Y 7 veces el Señor le perdonó. ¿Qué harías tú? A la segunda, ¿qué harías tú? ¿Ah? La semana pasada el muchacho que vino a buscar el bautisterio me dijo, compré un tráiler nuevo, le compré el flatbed nuevo. Vino el director de diáconos de mi iglesia, no tenía trabajo, se lo di para que trabajara. Trabajó 3 meses. En los 3 meses chocó 2 veces. Nunca me dijo lo que había hecho. Vino una señora a la tercera vez, le pegó en la parte de atrás, donde tiene el, yo sé, Juan sabe, el pedacito de metal allí de abajo, le pegó la señora, le metió una demanda a la señora, vino y le metió una demanda al dueño del camión y dijo que se había lastimado la espalda porque la señora le había pegado. Y el tráiler no tiene nada y al carro otro de la señora no le había pasado nada. Y él me decía, me tocó decirle, está bien. Me metió abogado, me metió todo, que se vea lastimado la espalda. Y el tráiler no tiene nada. Ni el carro que se chocó, el de la señora, no tiene nada. Pero él le está demandando a la señora y me está demandando a mí, que porque él se lastimó la espalda por el choque que hizo. Pero los otros 2 choques que sí me dañó el tráiler, ahí no pasó nada. Y decía yo, y vengo a la iglesia, y el diácono muy feliz ahí parado como está David, bien feliz, adorando a Dios, sin ningún problema. Y él me puso una demanda en la corte y allá tengo yo un montón de dinero pendiente. Pero y yo decía, Señor, ¿cómo hago para hacer esas cosas? ¿Cuál es la reacción que usted tiene frente a una situación? El Señor no se defendía. El asunto es que a veces nosotros creemos que lo que nos hacen a nosotros es más grave del perdón que yo puedo ofrecer.
Y yo estoy preocupado por mí. Y ni siquiera por su familia, está preocupado es por usted, porque usted es egoísta. Y cuando usted dice para mí, mi familia, no, usted. ¿El qué dirán? El amor de Dios es ilimitado, es práctico. Cuando usted mira la vida de Jesús, no tiene nada de similitud a veces con la vida que yo vivo. Porque el Señor me dice haga esto y yo hago lo otro. Yo hago todo lo contrario. ¿Cuántas veces golpearon a Jesús? Dice el libro de Isaías que como cordero fue llevado al matadero y delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. ¿Cuántas veces usted responde por alguna situación, por pequeña que es, y quiere sacar ventaja de todo? Hay gente que va a una tienda, a un Walmart, y va un poquito de ahí y se cae, y de una vez va y pone una vez, anda, porque ahí voy a asegurar mi futuro. Oye, espérate. Es lo correcto. No, ellos tienen mucho dinero, yo no tengo nada. Esa no es la actitud. Perdonó todo. Y cuando perdona todo, es todo. Todo pecado será perdonado. Menos el que perdona, el que peca contra qué. Y nos enfocamos en el pecado que hacemos contra el Espíritu y no nos leemos los versículos anteriores que dice, todo pecado es ¿qué? Es perdonado. Pero nosotros no hablamos de esa parte del versículo. Todo pecado es perdonado, sino que nos enfocamos al otro que dice, no, y el que perdona contra el que blasfema contra el Espíritu Santo, ese no tiene perdón. ¿Quién es más importante, el todo o el del otro? ¿Cuál es el pecado que el Señor no perdona? El que a usted le da vergüenza levantar el teléfono y decir no puedo pagar. ¿Sabe qué? Dame un chance. ¿No tiene la línea el Señor abierta a las 24 horas? Sí. Bueno, usted cometió un pecado y usted lo único que tiene que hacer. Si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre ¿a quién? A Jesucristo el justo. Si usted cometió un pecado, ¿qué es lo que tiene que hacer? Porque Él perdona ¿qué? Todo. Y si este hombre en la tierra pudo perdonar 7 veces que le chocaron a su carro, ¿cuántas veces usted ha cometido el mismo pecado y se ha acercado a Dios y ha sentido que le perdona? O dígame una cosa, usted comete un pecado y mañana otro diferente y otro diferente. No, usted está cometiendo el mismo pecado todos los días y el Señor te está perdonando. El mismo pecado que tú cometes todos los días, el Señor te lo perdona. Lo único que tenemos que hacer es ir a Él y decirle, mire, ¿sabe qué? Señor, me equivoqué de nuevo. Necesito ayuda. Como en la historia que contó el hermano José ahí en la escuela. Soy un alcohólico empedernido. No tengo control de mi vida. Y que es que cuando usted es pecador, así es, como una persona que tiene una dependencia de un vicio. El vicio del pecado. Y usted tiene que decirle al Señor, Señor, ¿sabe qué? No puedo. Ayúdame. ¿Y el Señor perdona qué? Todo. Y todo es todo. Y a veces nos enojamos porque alguien viene a la iglesia y tiene algún hábito y usted se enoja con la persona y dice, ¿cuándo es que va a cambiar? ¿Y cuándo es que va a cambiar? ¿Y cuándo es que va a cambiar? No, ese hermano no puede pasar ahí al frente porque ese hermano, no es una vergüenza para la iglesia. No puede. Y usted está más preocupado en el error que el hermano comete y el Señor trayéndolo a la iglesia para darle una oportunidad de poder hablar con él. El Señor perdona todo. Todo. Y cuando entendemos que el Señor perdona todo, lo único que tenemos que decir es como el proverbista o como el salmista David, Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón recto. Señor, permita que yo sea limpio. Permita que el perdón que yo recibo del cielo produzca liberación.
El pecado es una esclavitud. Permita, querido Padre, que al aceptar el perdón del cielo yo pueda ser restaurado. Los que trabajamos algún día en construcción nos damos cuenta y valoramos más la palabra restaurado. Cuando usted va a un lugar y usted lo único que encuentra es algo sin forma y usted comienza a trabajar hora tras hora, día tras día, y de pronto el dueño de la casa viene y dice, wow, qué bonito se está viendo, y usted todavía ve que no hay forma, todavía no se ve, y al otro día vuelve el Señor y vuelve, ay, qué bonito va quedando, y viene, y al final de la semana, y todavía le falta. Usted trabaja por una semana, 2 semanas, un mes en ese lugar, y cuando usted entrega el producto, viera qué hermoso queda, y viene la persona y dice, wow, qué bonito quedó. Usted entiende entonces qué significa ser restaurado. Usted significa que es agarrar un pedazo de casa vieja y ponerle pintura de varios colores, accent colors, y usted ponerlo, que cuando usted entra, usted dice, wow, no es posible que esto quedara así. Bueno, así el Señor quiere hacer contigo. Cuando te busca, cuando te encuentra, tú estás que no tienes forma. El Señor viene y te llama y comienza a trabajar contigo día a día. Y tal vez usted no lo sabe, pero el Señor está trabajando. ¿A través de quién? No sé, pero el Señor busca los elementos para trabajar contigo. Y te acomoda. Y te quiere no solamente liberar, sino que te quiere restaurar para que seas semejante a su imagen. En esta mañana, ya en esta tarde, ya terminamos. Yo quiero decirle a cada uno de ustedes, el Señor te perdona. Pero al perdonarte el Señor, yo quiero que usted experimente el gozo del perdón. Que sepa cuánto cuesta perdonar a alguien. Al Señor le costó el título de hijo de Dios. Al Señor le costó ser el ejemplo que José y María querían de él. Él vino y se puso delante de la gente para que lo juzgaran como él era. Y al no encontrar en él alguna falla, lo que hicieron fue que le difamaron. Lo golpearon y por último se avergonzaron de él. Tal vez en ese tiempo no había mucho sentido, porque usted sabe que al Señor Jesús le dijo, nadie es profeta en su tierra. Pero ahora cuando nosotros vemos el panorama desde lejos y encontramos el plan, 6,000 años de historia, cómo el cielo diseñó todo para que usted y yo podamos tener vida eterna, entonces sí entendemos el plan de salvación. En esta mañana yo les digo, el Señor te perdona todos tus pecados. Y si usted comete 10 pecados, el mismo pecado en el día 10 veces, el Señor 10 veces te perdona. 10 veces te perdona. Y 10 veces te llama y te dice, vuelve a casa. Y siempre te dice, regresa. Y aunque la demás gente vea que tú eres una persona desechada, que siempre hace lo mismo, no te preocupes, Dios te perdona. Dios es diferente. Él no piensa como pienso yo, como piensa cualquier hermano. Él piensa como Dios, como un padre amante, compasivo, que ve en ti un potencial para vida eterna. Él te perdona. Venid a mí y estemos a cuenta. Eso es lo que pide el Señor. En esta tarde, yo le quiero decir, si usted tiene algún problema o tiene alguna situación, vaya al Señor y el Señor te perdona y el Señor te da la salida. Y dice el libro de Tito 3:5, voy a pedirle a Máximo que lo ponga allí y con ese vamos a terminar. El libro de Tito, el capítulo 3, versículo 5. Nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento
de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. El poder de Dios es ilimitado y su misericordia no tiene fronteras. Nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Que el Señor nos bendiga y que al continuar en esta vida cristiana que el Señor nos ha otorgado, entendamos que Él tiene un plan para cada uno de nosotros. Y no importa tan lejos como vayas, como el hijo pródigo, no importa dónde tú vayas, el Señor siempre tiene una mano para traerte y decirte, yo te perdono, vuelve a casa, vuelve a comenzar. Que el Señor nos bendiga en esta tarde y que disfrutemos de su misericordia.